Hoy te voy a enseñar a cómo puedes modificar las instrucciones de tu asistente de voz con IA y te voy a dar un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas. Imagínate que mañana contratas a un recepcionista nuevo para tu negocio. Ese recepcionista no llega y mágicamente ya lo sabe hacer todo. Tú le tienes que ir explicando cómo atender a la gente, cómo hablar, qué información puede dar, qué cosas no puede decir y cuándo tiene que pasarle el caso a otras personas. Pues con un asistente de voz pasa exactamente lo mismo. La única diferencia es que en vez de decírselo hablándole, se lo vas a decir mediante un prompt. Básicamente serán las instrucciones del trabajo del asistente. Es el documento que le dice quién es, cómo debe hablar, qué debe hacer y qué no, y qué herramientas puede utilizar. Y ojo, este prompt será específico para agentes conversacionales, es decir, asistentes de voz. Así que vamos a comenzar y te voy a enseñar a cómo estructurar ese cerebro de tu asistente. Y agarraos porque en esta presentación vamos a ir bastante rápido. Os voy a enseñar todos los temas que vamos a dar. Lo primero es, veremos qué es un prompt y por qué es importante. Luego cogeremos un prompt real y lo veremos como ejemplo, ¿vale? Como digo yo, la anatomía de ese prompt, que lo he dividido en dos partes. Primero veremos el rol, el contexto y el estilo, y luego las reglas, el flujo, las herramientas y el escalado. Y por último os acabaré diciendo las buenas prácticas y errores comunes que se suelen cometer a la hora de hacer prompts y veremos un ejemplo real. Y primero que nada quiero que entiendas que un prompt no es una orden, más bien es como un manual, una guía donde tú le vas a ir explicando a ese asistente cómo debe actuar. Y aquí he recogido los 7 campos que me fijo yo cuando voy a hacer un prompt, que entre ellos está el rol, contexto, estilo, reglas críticas, flujo conversacional, escalado y las herramientas que puedo utilizar. Las iremos viendo poco a poco en un prompt real. Primero vamos a comenzar con estas tres. Estos 3 apartados son bastante conocidos dentro del mundo de la inteligencia artificial, que es el rol, el contexto y el estilo. El rol vamos a definir quién es el asistente, en el contexto le vamos a dar esa información que necesita saber y en el estilo vamos a definir cómo va a hablar. Para ello, en este caso yo he puesto un asistente de reserva de un restaurante. El rol sería asistente de reservas de restaurante especializado en atención al cliente. Luego, como contexto, yo le di que trabaja para un restaurante Sabores, o sea, le doy el nombre, un establecimiento de cocina mediterránea ubicado en Barcelona. El restaurante tiene 80 cubiertos, acepta reservas hasta las 10:30 y cuenta con un menú de degustación y carta. Debes conocer la disponibilidad actual, el tiempo de servicio promedio y las opciones del menú. Eso sería el contexto, le estoy dando información sobre el local. Luego, si hablo del estilo, le digo, habla de forma cálida, profesional y cercana, respuestas breves, claras, útiles y usa un tono natural, evita un lenguaje robótico y extensión media de 2 a 3 frases por respuesta. La idea aquí es que le estoy diciendo cómo debe responder. Luego tenemos unas que son un poquito menos conocidas, que en este caso son las reglas, el flujo, las herramientas y el escalado. Estas nos van a permitir más controlar y ver qué acciones le vamos a dar a nuestros asistentes de voz, y yo siempre le suelo poner como estos apartados. No hace falta que dentro del prompt ponga flujo, reglas, ya con simplemente escribirlo ya el asistente sabrá lo que tiene que hacer. Pero bueno, para reglas yo lo que le digo es no inventes información sobre disponibilidad, si no sabes pregunta, en este caso a la herramienta, no aceptes reservas fuera de horario y no ofrezcas menú que no existe. Aquí lo que le estamos haciendo es poner el límite. Luego en flujo es como el guión o los pasos que va a ir dando dentro de esa llamada. Por ejemplo, lo primero, saluda y pregunta a cuántas personas. Lo segundo, consulta disponibilidad. Después vas a sugerir un horario. Vas a confirmar los detalles que te ha dado esa persona. Vas a agregar los datos al CRM o a tu base de datos. Y por último, vas a enviar un resumen con toda esa información a mí o al cliente. Luego, la parte de herramientas, yo las herramientas las suelo llamar como las manos que tiene ese asistente y es donde le vas a poder permitir hacer diferentes acciones como agendar una cita en el calendario, crear un lead en el CRM, consultar disponibilidad en el sistema, enviar un resumen por email o transferir la llamada a un humano. Todo eso son tools, herramientas. Luego, por último, escalado, que esta nos va a permitir derivar a un humano si el cliente pregunta o hace ciertas consultas. Por ejemplo, si me habla sobre alergias, pues quiero que se transfiera la llamada. Si hay un cambio muy complejo de horario y no sabe muy bien cómo hacerlo, pues que también lo derive. Y si quiere hablar con el chef, pues también. Y para que no te me pierdas, te las vuelvo a repetir, las reglas críticas son muy importantes porque te va a permitir limitar al asistente para que vaya siempre en una dirección. Esa dirección la vas a marcar por el flujo, que es ciertas cosas que quieres que vaya haciendo el asistente en un orden,
Luego tienes las herramientas, que son las acciones que va a poder tomar ese asistente, como agendar un calendario o buscar disponibilidad. Y por último tenemos el escalado, que nos va a permitir desviar un humano en un momento que ya el asistente no pueda continuar. Y aquí te dejo unas buenas prácticas y unos errores que se suelen cometer cuando vas a hacer un prompt. Por ejemplo, en buena práctica, lo que primero tienes que buscar es definir el objetivo. ¿Quieres agendar reuniones? ¿Quieres que te llegue un WhatsApp? Pues define bien un objetivo inicial. Luego, dale un contexto real y actualizado. No le vayas a dar una página web antigua o información desactualizada. Marca un tono y estilo específico, como quieres que hable. Especificar la herramienta disponible, por ejemplo, en Google Calendar. Muchas veces en los asistentes de voz tienes que conectarlos o configurarlos previamente. Todo eso tienes que especificar cómo va a ser ese asistente para llamar a esa herramienta. Indicar cuándo va a desviar un humano, esto es importantísimo. Siempre vas a tener que tener como una alternativa para poder desviar a su humano. Pues tú tienes que dejarle claro en ese mismo prompt que desvíe cuando pasen ciertas acciones o cosas. Otra buena práctica es probar y redefinir constantemente. Sacas tu asistente y con el tiempo vas a ir teniendo unas traducciones de lo que va hablando ese asistente, unas transcripciones. Tú las vas a ir viendo y te vas a ir dando cuenta de qué errores suele cometer. Entonces, cuando vuelvas a hacer un prompt, tienes que volver a hacerlo con esos errores que suele cometer. Por otro lado, tenemos los errores comunes, que sería, por ejemplo, un prompt desordenado, que no tenga una estructura como la que vimos ahora, donde el asistente a lo mejor tenga contradicciones, que no tenga, que no tenga límites. Si tú no lo limitas a que te pueda decir a lo mejor cosas sobre abogados y tal, te puede meter en un follón. Entonces es importante saber hasta dónde vas a permitir que hable el asistente. Siempre intentar que si se desvía la llamada, pues lo vuelvas a redirigir hacia lo que quieres realmente, ese objetivo definido. Luego, sin un flujo conversacional definido. El flujo, la guía que va a seguir ese asistente, se lo tienes que marcar. Sin herramientas especificadas, lo que comentaba, si no tienes esas herramientas conectadas y no las nombras correctamente, nunca las vas a utilizar. Sin criterios de escalado, no vas a saber cuándo va a dejar la llamada o va a transferirle a un humano. Esto tienes que darlo muy especificado. Y suponer que la IA sabe el contexto. Esto es muy importante. Cuando tú dejas libre albedrío a la inteligencia artificial, puede alucinar. Entonces tú tienes que sesgarla, poner esos límites. Y si sigues estos pasos, tendrás un prompt bien hecho. En este caso, te daría una conversación de este estilo. Hola, quiero reservar para 4 personas mañana. Ya el asistente sabe que tiene que ser mañana, entonces busca directamente si hay disponibilidad al día siguiente. Le propone 2 horas, el usuario acepta 1 hora, le pregunta si necesita algo más, a partir de ahí dice que no y le confirma los datos a ese cliente. Esto es un prompt bien ejecutado. Y si quiero que te quedes con algo, sería con este esquemita de aquí, donde tienes los 3 pilares fundamentales, el rol, el contexto y el estilo. También tienes las 4 claves, las herramientas, el escalado, las reglas y el flujo, y el objetivo claro que quieres que tenga ese asistente. Por aquí te dejo esta última fórmula, que es la que yo creo que más se parece al resultado de un buen asistente, un buen prompt. Y si quieres saber más sobre inteligencia artificial y asistentes de voz, síguenos en nuestra comunidad de Spool, que te la dejaré aquí abajo. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.